Hola a todos. Este proyecto se denomina Aplicación del estándar ISO 12207 para la generación de objetos virtuales de aprendizaje fundamentados en calidad de software. Los autores somos los ingenieros Alberto Bravo Uccelli y quien les habla, Felipe Ordóñez López. Para hablar de la introducción, voy a hablar un poco del proceso que existe para la creación de un objeto virtual de aprendizaje. Como todos sabemos, existen muchos métodos, muchas técnicas para la creación de este tipo de recursos, y uno de los aspectos elementales que se definen en cada uno de esos métodos existentes es la importancia de describir tanto los objetivos como el contexto en el cual podrá ser utilizado este nuevo recurso virtual de aprendizaje. A ese contexto y a esos objetivos se le debe adicionar obviamente un contenido. Ese contenido es la temática, es el concepto, la teoría, el ejemplo que yo deseo compartir por medio de mi recurso virtual. Además del contenido, de los objetivos y el contexto, se deben establecer una serie de actividades, que pueden ser actividades de aprendizaje o actividades de evaluación. Un aspecto fundamental en la creación de un objeto virtual de aprendizaje son los metadatos. Los metadatos son los que permiten organizar, clasificar, almacenar esos objetos en un repositorio para su fácil consecución. Desde una perspectiva pedagógica, estos serían los pasos que debemos seguir para crear un objeto virtual de aprendizaje. Si además nosotros adicionamos un proceso de ingeniería de software soportado en un estándar de calidad, pues vamos a generar un recurso educativo mucho más completo, pero sobre todo un objeto de aprendizaje con extensiones de calidad. Para poder nosotros especificar el desarrollo de este tipo de recursos digitales, hemos definido una serie de objetivos. Un objetivo general que está establecido en los siguientes términos: aplicar el estándar ISO 12207 para crear un objeto virtual de aprendizaje que puede evidenciar medidas objetivas de calidad soportadas en un proceso de ingeniería de software. Alcanzar este objetivo general implica la definición de unos objetivos específicos. El primero está fundamentado en la parte conceptual, teórica, en el soporte que nos va a dar la norma, en este caso ISO 12207, para poder ser aplicada en la construcción de este tipo de objetos virtuales de aprendizaje. El segundo objetivo está enmarcado en la realización de un objeto virtual de aprendizaje en términos de lo especificado en el objetivo inmediatamente anterior. Es decir, realizaremos un objeto virtual de aprendizaje con base en lo establecido en la conceptualización teórica propuesta en el estándar ISO 12207. Y para finalizar, realizaremos una medida de calidad en términos de evidencias cumplidas, es decir, verificaremos mediante un proceso de auditoría si lo establecido, definido y esquematizado en el estándar ISO 12207 se puede evidenciar en la creación de ese objeto virtual de aprendizaje. Hemos propuesto una metodología la cual está fundamentada en 3 fases, cada una de esas fases relacionada de manera intrínseca con cada uno de los objetivos específicos planteados para la realización de este proyecto. Una fase 1 que, como les comentaba, obedece a la fundamentación teórica, a los elementos conceptuales, la especificación de la norma. Todos sabemos que la norma ISO 12207 está establecida en términos de 3 procesos principales, que son los procesos del ciclo de vida, los procesos de apoyo al ciclo de vida y unos procesos organizacionales. Cada uno de estos está definido en términos de otros subprocesos, y esos subprocesos son los que nos generan, en términos generales, las actividades y las tareas. Este aspecto es muy importante. La parte teórica, el soporte teórico del proceso es muy importante, ya que define los elementos conceptuales y que más adelante van a ser de alguna manera evidenciables en el recurso que se va a crear. La segunda fase consiste en la creación del objeto virtual de aprendizaje. Debemos definir un tema, debemos acotar una determinada población a quién va dirigido ese objeto, debemos proponer una temática específica y obviamente establecer una serie
de actividades que complementen los elementos fundamentales del objeto virtual. En este caso hemos propuesto algunas características, como por ejemplo la flexibilidad e interoperabilidad que debe tener este objeto, es decir, que sea un recurso fácilmente actualizable, fácilmente modificable y que funcione en cualquier tipo de dispositivo. Debe ser también un recurso adaptable. ¿Qué significa eso? Que pueda ser interactuado, accedido por diferentes tipos de usuarios. Y el otro elemento fundamental es que sea un material durable. Significa esto que en una línea de tiempo el contenido, las actividades y el contexto establecido para ese objeto virtual de aprendizaje debe tener una amplia línea de tiempo. La tercera fase se establece en términos de la auditoría que vamos a hacer a ese objeto virtual de aprendizaje creado a partir de lo establecido y definido en el estándar ISO 12207, sin dejar por fuera obviamente las especificidades que exigen y que se requieren para crear este tipo de recursos. Haremos entonces unas pruebas que nos permitan evidenciar si el recurso obtenido cumple con lo propio, que es las características fundamentales de un objeto virtual de aprendizaje, pero que además cumple con lo establecido en el estándar ISO 12207. En términos de la metodología, lo que vamos a hacer nosotros entonces es, al final, verificar que todos los pasos que están definidos en el estándar ISO 12207 puedan ser fácilmente evidenciables en el recurso construido. Como resultados, hemos obtenido bastantes aspectos. En primer lugar, se definieron 34 anexos que respaldan obviamente los 17 procesos, 31 actividades y 54 tareas establecidas en el estándar. Esos anexos deben ser procesados con una normatividad, con un formato que establezca tanto el adquiriente como el desarrollador para que el objeto pueda ser creado de la mejor manera posible. Otro aspecto que al final obtuvimos después de aplicar todo este proceso fue un objeto virtual de aprendizaje. Este objeto lo creamos con una temática definida en la metodología de Scrum. El objeto permite definir y establecer cuáles son las etapas de la metodología de Scrum, una metodología conocida por todos para desarrollar aplicaciones software. Se definen cuáles son los pasos, cuáles son las ventajas de la utilización de esta metodología y explica de manera muy detallada cuál debe ser el procedimiento para la utilización de este proceso metodológico. Y al final realizamos unas pruebas en el laboratorio de usabilidad que nos permitieron verificar el cumplimiento de lo definido en el estándar ISO 12207 con base en el recurso digital que nosotros hemos creado. Como conclusiones podemos decir que el diseño y la implementación de objetos virtuales de aprendizaje abarcan muchas etapas del proceso de ingeniería de software. Es decir, que la construcción de aplicaciones informáticas puede relacionarse con la aplicación y la creación de objetos virtuales de aprendizaje, obviamente teniendo en cuenta la especificidad que estos recursos exigen. La calidad debe ser una característica inherente a cualquier tipo de desarrollo informático. En el caso de los objetos virtuales de aprendizaje, la calidad se mide por su contenido y por sus elementos metodológicos y pedagógicos. Pero como recurso software, no está por demás vincularle también elementos propios de la calidad de ingeniería de software. Y a pesar de lo complejo, como última conclusión, que es el aplicar el estándar ISO 12207, porque es una norma realmente muy grande que abarca todo el proceso de ingeniería de software, hemos podido concluir que es una norma adaptable, flexible y que podemos aplicar de manera correcta en la creación de este tipo de recursos. A continuación, algunas referencias que hemos tenido en cuenta para el desarrollo de nuestro proyecto. Muchas gracias.